Buen día, profesor. Nosotros le vamos a presentar el tema de arcillas. El equipo está integrado por Luis Fonseca, Jesús Camacho, la señorita Ana Karen Fuentes y su servidor Guillermo Soriano. En esta presentación vamos a exponer principalmente las propiedades físicas y mecánicas de las arcillas, así como los métodos de extracción y los diferentes tipos de arcillas que existen. Y lo más importante para nosotros como ingenieros civiles es el uso en la construcción. Para comenzar tenemos la definición, la cual es que es una roca sedimentaria descompuesta constituida por agregados de silicatos de aluminio hidratados procedentes de la descomposición de rocas que contienen feldespato como el granito. Presenta diversas coloraciones según la impureza que contiene, desde el rojo anaranjado, que es la peor, hasta el blanco cuando es totalmente pura, que se puede apreciar aquí claramente en la imagen. Bueno, para la clasificación de las arcillas tenemos dos caminos, arcilla primaria y arcilla secundaria, o es una o es otra. Para el caso de la arcilla primaria se le conoce así cuando el yacimiento donde se encuentra es el mismo lugar donde se originó. Un ejemplo que tenemos es el caolín, que es hasta ahorita pues, la única arcilla primaria conocida. Y las arcillas secundarias, que son las que se han desplazado después de su formación por fuerzas físicas o químicas. Y pues entre ellas se encuentran lo que es el caolín secundario, la arcilla refractaria, la arcilla de bola, el de barro de superficie y el gres. Y para las propiedades físicas y mecánicas vamos a comenzar primero con las mecánicas, cuáles son la superficie específica, la capacidad de intercambio catiónico, la capacidad de absorción, hidratación e hinchamiento, plasticidad y tixotropía. Para la superficie específica se define como el área de superficie externa más el área de superficie interna expresada en metros cuadrados sobre gramo. La capacidad de intercambio catiónico viene siendo cuando se define por suma de todos los cationes a cambio de un mineral que pueda absorber un determinado pH ya establecido. La capacidad de absorción es la capacidad que tiene nuestro suelo de absorber líquidos, o en este caso agua, ya sea en el subsuelo o fuera de él. Y pues la hidratación e hinchamiento ocurre como una consecuencia de la capacidad de absorción, ya que cuando nuestro suelo absorbe agua, este genera un hinchamiento y las partículas se expanden un poco más, determinado porcentaje, dependiendo qué tan buena o mala es nuestra arcilla. Y la plasticidad viene siendo también una consecuencia de la absorción, ya que, como podemos ver en esta imagen, si nuestro suelo tiene la humedad óptima, puede generar una deformación, la cual puede generar lo que es la plasticidad, en la cual podemos moldear el suelo a nuestro gusto o dependiendo el fin que queramos con ella. Y por último, la tixotropía, que se define como el fenómeno que consiste en la pérdida de resistencia de un coloide al amasarlo y posteriormente pues, su recuperación con el tiempo. Las propiedades de la arcilla son consecuencia de las características estructurales. Por ello, es impredecible conocer la estructura de los fisiolicatos como para comprender sus propiedades. Según Wasson, son posiblemente los minerales arcillosos con más extendidos y frecuentes en el mundo y pueden comprender la caolinita, aloicita, lacrita y diquita. En cuanto a los usos en la construcción, la arcilla siempre generalmente genera un problema en las construcciones, ya que pueden generar asentamientos o expansiones que pueden fisurar o fracturar las construcciones. Uno de los casos más reconocidos en cuanto a asentamientos es la Torre Inclinada de Pisa en Roma, o la situación que se genera año con año del Ángel de Independencia en la Ciudad de México, en el que la Ciudad de México es uno de los terrenos más estudiados como uno de los más arcillosos, y eventualmente con la extracción de agua que necesitan la gente que vive en la ciudad van agotando el agua y disminuyendo entonces la altura del nivel como base de la construcción del Ángel de la Independencia. Pero si bien no todo es un problema, en cuanto a las arcillas siguen siendo utilizadas, ya sea en tejas, recubrimientos, mezclas, o lo más común o lo más antiguo, que son los adobes. Ricky Nansky hizo una investigación respecto a las arcillas y su historia en la construcción. Y cabe mencionar que un aspecto importante de la arcilla es que no se puede dejar de lado que tiene una gran historia en el ámbito de la construcción, ya que fue uno de los primeros materiales
que se utilizó para la generación de asentamientos a lo largo y ancho de nuestro planeta. Las primeras civilizaciones, al crear sus templos, que eran las primeras construcciones que ellos necesitaban o creían importantes, las realizaron de adobe o una mezcla parecida, que es arena, paja, agua y arcilla, para generar una mezcla, compactarla y así generar sus ladrillos. Entre los ejemplos, bueno, esta es una tabla de comparación en cuanto a cómo en el campo de la construcción se han hecho diferentes cambios de materiales, y el principal es la arcilla, luego continúan con la cal y el cemento, que da paso al concreto. Y entre las cualidades más importantes de la arcilla, pues, o sea, su antigüedad en cuanto a historia es desde hace 10.000 años se ha utilizado. Los beneficios que tienen es que tiene una larga duración si se hace una mezcla correcta, y da propiedades de, si se utiliza, es muy fresco para utilizarlo en las construcciones, ya que no genera calor, y pues realmente el coste es muy barato, ya que es un material natural. Entre los ejemplos es como aquí una mezquita que se encuentra en África y está toda recubierta de arcilla, de una mezcla de arcilla, y eventualmente se hacen como sus restauraciones. Y también el contraste de una construcción moderna, que este es en el desierto del Nuevo México, que por las mismas propiedades de la arcilla se vuelve útil para este tipo de construcciones. En cuanto a los métodos de extracción, es muy sencillo encontrar las arcillas, porque podemos encontrarlas en el subsuelo. En no más de 30 centímetros después de la materia orgánica podemos estar en un terreno muy arcilloso. Ejemplo de esto son los pantanos. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que estamos sobre arcilla? Muy fácil. Los pantanos tienen la característica de que no se puede filtrar fácilmente el agua. Es una de las características a las que se enfrentan las personas que extraen arcilla. Por ejemplo, si es en un intento de lago, un bordo, precisamente se utilizan esas formas para que el agua no se filtre. Esta, cuando se seca, se endurece mucho. Es una de las características de las arcillas. En cuanto a la extracción, normalmente se utilizan retroexcavadoras para estas zonas, ya que se busca un volumen grande y de fácil acceso. Para identificarlas, como mencionaba anteriormente Luis, buscamos colores vivos, ya que es una de las características que tienen. Como mencionaba también Chuy en una de sus cualidades, es importante que si estamos en campo y queremos empezar a extraer en ese punto, hagamos pruebas de campo. ¿Cómo podemos hacer esto? Tomamos un poco de arcilla, la humedecemos, echamos un chorrito de agua y hacemos la prueba del mono. Abrimos y cerramos varias veces nuestra mano, y la arcilla no tiene que caerse de nuestra mano. Esto comprueba 100% que estamos hablando de una arcilla. También existe una prueba con el dedo. Ponemos un poco de arcilla en el dedo y lo separamos. Tiene que mantenerse pegada a cualquiera de nuestros dedos, y de esa forma podemos comprobarlo. Vamos a proyectar un video en el cual explica un poco cada una de las características que dijeron mis compañeros. Es un experimento o una empresa que se dedica a hacer tejas, pero explica absolutamente desde cómo se extrae la arcilla hasta cómo se fabrican las tejas. La arcilla es un recurso mineral que proviene de la descomposición de ciertas rocas o de la acumulación de otras sustancias. Pero no todas las arcillas son iguales. Hay dos tipos: las que están formando depósitos in situ por alteración de la roca de la que provienen, y las que han sido transportadas por las aguas, depositadas y sedimentadas cerca de su lugar de origen, o lejos, en antiguos mares, lagos o ríos. ¡Anda! ¿Los ladrillos se fabrican a partir de arcillas? Efectivamente, los ladrillos y las tejas son algunos de los productos más conocidos que se obtienen a partir de la arcilla, aunque hay otros, como las cerámicas. A la hora de la fabricación del ladrillo o la teja, debemos tener una arcilla muy pura. Para ello, debemos realizar una investigación exhaustiva tanto en campo como en el laboratorio, hasta decidir abrir una cantera como esta. Aquí se separan las capas más puras, que serán las que usaremos para hacer los productos finales. Una vez extraídas las arcillas de buena calidad, se almacenan en estos montones o en silos,
para continuar con el proceso de fabricación. A mí me gustaría conocer el proceso de fabricación. Una vez extraídas de las canteras, el proceso de las arcillas se inicia añadiéndole carbonatos y homogeneizando la mezcla en estas amasadoras. Luego pasan a las prensadoras que darán la forma primaria en tira continua, donde será cortada por estas máquinas a los tamaños que queramos. Posteriormente se imprimirá el sello de calidad y se irán apilando en palés que se introducirán en hornos, donde calentaremos las piezas a unas temperaturas de hasta 1200 grados para darles sus propiedades tales como dureza y contracción. Una vez transcurridos unos días, se sacan de los hornos y se someten al hidrofugado, que es un baño de agua y siliconato para retrasar la aparición de sales. Después se llevan a almacenes como estos, donde los productos finales quedan listos para su empaquetado y distribución, tras comprobar que reúnen las características homologadas de calidad. Pero entonces, hay más tipos de arcillas, ¿no? Sí, es la que se denomina cerámica blanca. Se hace con otras arcillas. La más conocida es el kaolín, que es una arcilla especial. También hay que investigarlas en el campo y sobre todo en el laboratorio, porque las piezas que vamos a obtener son especiales. Luego, en la fábrica, el proceso es parecido a la fabricación de las tejas, pero mucho más delicado. ¿Veis esos montones de arcilla? Están esperando para amasarlos. Luego se pasan por esos moldes con las formas que queramos hacer, para después ir a los hornos y pasar un riguroso control de calidad. Las piezas que se obtienen de este tipo de arcilla las usamos y vemos todos los días en casa. Son los platos, los jarrones de adorno, las baldosas del suelo y los azulejos de las paredes. Vaya, realmente hay muchos tipos de arcilla. Sí, y aún hay más. Una de las principales características de las arcillas es su impermeabilidad, pero hay un tipo cuya característica principal es justo lo contrario. Seguro que alguna vez has visto un saco de seviolita. Esta es una arcilla cuya propiedad principal es la de absorción. Por eso se utiliza en casa para las camas de nuestras mascotas, perros y gatos. También es muy útil y práctica en los talleres y otros lugares donde hay que absorber grasas, humedad, etc. Bueno, estas son nuestras referencias y muchas gracias por su atención. Gracias. Arriba la máquina.